En Fusagasugá, Cundinamarca, a la familia Chingaté Baracaldo también le llegó una orden para que salieran de su casa porque una inquilina guardaba marihuana en el primer piso que le alquilaron. La tuvieron 3 meses en la cárcel. Ella está libre y nosotros estamos con el problema. Estoy viendo que nosotros pues nunca hemos sido consumidores, nunca hemos vendido droga. Para Nubia y su padre Virgilio, la injusticia está a punto de dejarlos sin su bien más preciado. Ellos construyeron el primer piso, todo en obra negra quedó, pero pues de ahí empezaron poco a poco. Mi papá pues con lo que él tenía, hay constancias de que mi mamá se endeudó en los bancos. Ella trabajó en la plaza. Nosotros vendíamos tintos. Ella trabajó vendiendo mercado. Bueno, y así se fue construyendo. En esa búsqueda constante por encontrar un empleo ante la necesidad económica, en julio de 2005, Blanca Baracaldo se fue a trabajar a una vereda, mientras su hija y esposo alquilaron el primer piso de la casa familiar. Yo le dije, mis hijitos vienen a arrendar ese apartamento porque lo que yo gano arriba no me alcanza para pagar al banco. Desgraciadamente, llegó un día un señor, bien, mi papá estaba solo ese día. Le dijo que si le arrendaba el apartamento, mi hija, que el señor deja de una vez la plata del arriendo. Nosotros desconfiados, listo, se le recibió, pasaron 15 días. Ellos nos llevaban muchos días acá cuando nos dijeron que esa gente, la señora, vendía drogas. Señores de la autoridad, señores del Estado, ten compasión. Abelino Baracaldo es el hermano de Blanca. ¿Qué le hizo pensar que algo raro estaba pasando en esta casa? Un vecino me informó que esa señora que está ahí, de pronto venda por ahí cosas ilícitas, o sea, estupefacientes. Nos dijeron que esa señora se dedicaba a eso, a expender droga. Nosotros como propietarios de esto fuimos a la policía y les dijimos, es que imagínense que nosotros le arrendamos a una gente así, y esa señora vende droga, necesito que nos ayuden. Al dar este aviso a las autoridades, los Chingaté Baracaldo confiaron en que su preocupación terminaría, pero no fue así. No, nosotros nos vinimos tranquilos. Pasaron unos días y cuando nos dimos de cuenta fue que esto llegó, nos encerraron con ejército, con policía, con todo, y fue cuando llegaron a sacar a esa señora de acá. En un allanamiento hace 18 años, las autoridades encontraron 32 gramos de marihuana en esta vivienda donde estaban unos inquilinos. Hoy, la familia Chingaté Baracaldo sufre porque perdieron su propiedad. Pues en este caso, la Sociedad de Activos Especiales SAE también les envió una orden de desalojo, muy a pesar de que aseguran fueron ellos mismos los que alertaron a las autoridades de que esa mujer, siendo su arrendataria, utilizaba su casa para guardar la droga que luego vendía y por lo que fueron a buscarla. ¿Qué pasó con esta mujer? Eso estaba lleno de policía, de todo. Ellos golpearon y la señora no les quería abrir. La señora como pudo, ella trató de evadir, pero no. Ellos lograron de entrar, encontraron en la casa una dosis muy mínima de droga. Y yo esto lo trabajé mucho para tenerlo, para que de pronto me hagan esto. En ese momento, cuando apenas creían que terminaba su pesadilla, la situación se ponía mucho más grave. En Colombia, según la Sociedad de Activos Especiales, hay en promedio 32.000 inmuebles entre apartamentos, casas, depósitos o parqueaderos que están en poder del Estado, siendo administrados por la SAE en medio de procesos de extinción de dominio.
En esa lista está la vivienda de Carlos García, mientras que las familias Durán Guatame y Chingaté Baracaldo están a la espera de lo que temen sea un inminente desalojo. De todas maneras toca seguir, pero al menos logramos que no nos sacaran hoy de acá. El pasado 28 de agosto, 6 días después de nuestra primera entrevista, hasta su vivienda en Fusagasugá llegaron funcionarios de la SAE para sacarlos de su casa, pero la diligencia fue suspendida. Carmen Brito es la abogada. ¿Qué pasó? Se le explicó que por favor detuvieran el desalojo por la condición de ellos de ser personas ya vulnerables por la tercera edad y que había una impugnación de tutela del 26 de mayo, que las altas cortes nos contestaron ahora el 25 de agosto que lo mandaban a la Corte Constitucional. Estamos esperando que la Corte Constitucional se pronuncie. Tenemos una esperanza en Dios que no haya ese desalojo para continuar estos pocos días que mi Dios nos tiene en este mundo. Ha sido un camino largo de 18 años desde que fue hallada la marihuana en una caja de fósforos y afirman que la Fiscalía ha sido implacable. En respuesta a Séptimo Día, informó que en este caso la autoridad judicial concluyó que la propietaria no cumplió con su deber de vigilar y cuidar su casa. En consecuencia, mediante sentencia del 22 de agosto de 2013, un juzgado de extinción de dominio declaró la pérdida del inmueble. Entonces, después de una sentencia judicial, ¿hay alguna posibilidad de que el propietario pueda nuevamente tener su casa, su inmueble? No es posible, porque desde el inicio del proceso de extinción de dominio no está en manos de los afectados. Entonces, no puede retornar este bien a las economías ilícitas, por ningún motivo. Eso lo tendrá que demostrar la persona ante un juez de la República. Germán Barón, representante a la Cámara en 2013, fue ponente de este proyecto de ley que, según las familias, está mal diseñado. Lo que existe es una insuficiencia de jueces que hacen que el proceso se demore 15, 18 años y evidentemente se le causa un perjuicio al dueño del inmueble. ¿La ley de extinción de dominio contempla alguna protección? Claro, y por eso dentro del proceso, que es particular para cada persona, el dueño del inmueble, es evidente que en la mayoría de los casos, yo diría que casi en un 90%, no es una persona que participe del ilícito, es una persona que de buena fe arrienda su inmueble, resulta un tercero ejerciendo una actividad de orden ilegal y su inmueble termina metido en un proceso de extinción de dominio. En este escenario incierto para miles de familias colombianas, desde el Congreso de la República se advierte que la ley de extinción de dominio necesita ser revisada. Ha venido surgiendo un panorama amplio de colombianos afectados injustamente. Aquí tenemos que revisar cómo podemos defender esos propietarios de buena fe. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, señala que se trata de una ley en la que caen justos por pecadores, pero que en este momento, en la comisión primera a la que pertenece, no se está en estudio un proyecto de ley para hacerle reformas. Tendríamos que pensar cómo el Estado también puede ayudar a personas de bajos ingresos que alquilaron unos bienes, terminaron montando una casa donde vendían drogas y terminan perdiendo el bien. ¿La ley de extinción de dominio en Colombia necesita cambios o no? Hay que ajustarla. La ley necesita tener conciencia de que hay personas que no son culpables que caen ahí y la ley necesita más eficacia en la manera como se administran esos bienes. ¿Y la SAE? El Estado tiene que tomar la decisión de ejecutar más rápidamente esos bienes y más bien responder cuando sea necesario vía económica.